Exploremos. Hoy, la justicia de Dios. ¿Alguna vez le ocurrió que lo citara un juez? Para la mayoría, tener que ir ante un juez es algo aterrador, sean culpables o no. Tenemos la suerte de vivir en un país en estado de derecho. Los gobiernos vienen y van, los presidentes y los primeros ministros vienen y van. Pero nuestra seguridad no depende de los líderes. El sistema judicial es independiente y debemos estar agradecidos de eso. Piensen un poco en quienes viven en una dictadura o en un régimen militar. Allí la justicia depende de los deseos y caprichos de quien esté en control. Nunca podrían sentirse a salvo. Lamentablemente, aún existen muchos de esos gobiernos. En la historia épica se lo acusa a Dios de no ser justo, de ser cruel, dictatorial, mentiroso y restrictivo con su creación. Pero como es un Dios de amor, no usa la fuerza. Nos hizo agentes morales libres y podemos elegir amarlo o rechazarlo. La buena nueva es que no permitirá que el reino del terror, con todo su dolor y sufrimiento, continúe por siempre. Va a llegar a su fin. Y llegará a su fin del modo más dramático. Para entonces el destino de cada ser humano que haya vivido estará decidido para toda la eternidad. Esa decisión es el proceso al que llamamos juicio. La Biblia tiene mucho para decir sobre el juicio. De hecho, Dios mismo se somete a juicio. Abre los libros para que todos vean por qué hizo lo que hizo, revelando quién es Él. Dios es amor. Es por eso que haría todo por salvarnos. Acompáñennos a investigar las buenas noticias sobre el juicio. Murray, el concepto de juicio es una idea bastante aterradora. ¿Cómo enseñas a la gente que el juicio no es aterrador? Bueno, algunos hemos recibido multas por conducir a alta velocidad, nos sentimos culpables, nos sentimos condenados y vemos a Dios como un policía que intenta mantener a la gente fuera del cielo. O quizás lo consideramos un Dios contador que se dedica a calcular las buenas acciones y las malas y no estamos seguros de si tenemos más buenas que malas. Con esas imágenes de Dios, el juicio se torna muy aterrador. Creo que tenemos que empezar por tener una imagen fiel de Dios. Dios nos está contando nuestras buenas y malas acciones. Lo hermoso de ser cristiano es que la cruz nos dice que confiemos en el Cordero. Y las buenas acciones del Cordero son las que nos llevan al cielo, no las nuestras. Alan, conozco gente, y seguro que tú también, que cita mal un versículo del Evangelio de Juan. Creo que está en el capítulo 5, allí dice que no vamos a ser condenados y por eso muchos cristianos, veo, intentan descartar la idea de que el juicio sea para los cristianos. Creo que el versículo en el que estás pensando está en Juan 5:24. Son palabras de Jesús. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Allí está. Ese es el texto, sí. Aquellos que creen en Jesús no irán a condenación. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esto está diciendo que el cristiano nunca irá a juicio? ¿No será juzgado? ¿No será condenado en el juicio? ¿O está diciendo que nunca comparecerá ante el tribunal de Cristo? Si significa lo último, entonces tenemos que ver la declaración de Pablo en la 2 Corintios 5, versículo 10, que dice porque es necesario que nosotros, no dice necesario que ustedes o que los gentiles, al escribir a la iglesia de Corinto, dice que es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces no creo que Pablo contradiga la palabra de Jesús. Ese texto, creo, nos está diciendo en realidad que no seremos condenados. Tenemos un maravilloso texto en Romanos 8, versículo 1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una de las razones por las que creo que el juicio es una buena noticia, porque no debo temer si estoy en Jesús, si mi confianza está en Él. No debo temerle al juicio, porque no vendré a la condenación por la cruz y por lo que Jesús hizo por mí.
Cristiana, ¿puedes decirme por qué crees que el juicio es una buena noticia? El juicio es una buena noticia porque tenemos a Jesús como abogado defensor. La primera de Juan 2:1 es uno de los grandes textos que tenemos, porque Jesús en realidad no solo va a ser nuestro juez, también será nuestro abogado. No podemos perder en esta situación. En la primera de Juan 2:1 dice que: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a Jesús como abogado, y tenemos a Jesús como juez también. Por eso el juicio es una buena noticia, porque Él está siempre de nuestro lado. Si uno contratara a un abogado y supiera de hecho que él también va a ser el juez y ya lo hubiera contratado, sentiría mucha confianza al entrar al tribunal, ¿no es así? Sí. Eso es lo que dice la Biblia, eso nos enseña. Sí. Jeff, imagina lo que uno podría sentir al ser acusado legalmente cuando es inocente. Sí. Al ser condenado a la prisión de un dictador sin ser juzgado justamente, sin tener un abogado. Imagina pudrirte década tras década, como tanta gente con algunas de las atrocidades que se realizaron en este planeta, sin oportunidad de una audiencia, sin oportunidad de ser oído, sin oportunidad de ser reivindicado. Imagina que te dijeran que en determinado momento, en algunos días, tendrías una audiencia que tendrías la oportunidad de presentar tu caso. Si te dijeran en ese momento que tu abogado defensor es también el juez, ¿estarías saltando en la celda o no? Sí. Por supuesto. Adelante, porque el juicio es la reivindicación. El pueblo judío buscaba el juicio porque lo consideraba una recompensa, una oportunidad de limpiar su nombre. Entonces, ¿cuánto pasará, oh Señor, hasta que nos vengues? ¿Cuánto pasará, oh Señor, hasta que nos juzgues? ¿Cuánto pasará, oh Señor, hasta que hagas algo? Es el clamor de los salmos. Y es el clamor de los mártires en el Apocalipsis 6. No sé si conocen a la jueza Judy. Es un programa de televisión. Recuerdo cuando la vi por primera vez y había gente en la fila, ansiosos, esperando para presentarle su caso. Y la jueza Judy estaba allí, los miraba, tenía los ojos saltones y el ceño fruncido. Uno pensaba, Dios, ¿qué me va a decir? Y ella señalaba con el dedo. Creo que la gente cree que Dios es así. Si la jueza Judy es así, entonces Dios seguro que es así, o incluso peor. Creo que es... Sí. Pero la Biblia no dice eso. No, y la imagen del Cordero intercediendo por nosotros como sacerdote y sumo sacerdote. La imagen de que Dios amó tanto al mundo que nos entregó a Jesús. El amor del Padre está allí, queriendo llenar el cielo. No para evitar que la gente vaya al cielo, pero la gente que no va a disfrutar del cielo, la que eligió darle la espalda al pecado, Dios no va a hacerla sufrir dándole la eternidad y dándole el cielo. Saben, Dios quiere que la gente sea feliz por toda la eternidad. Y esta gente que le dice no a Jesús y no al amor y no a la paz, causa conflictos, es avara, está llena de pecados porque se ama solo a sí misma. No va a disfrutar un mundo en el que todo sea dar y compartir y Dios. Creo que esta idea de que el juicio es una buena noticia está implícita en el mensaje del primer ángel. Los mensajes de los tres ángeles son el último llamado de Dios antes de la venida de Jesús. Y para mí es muy importante que el mensaje del primer ángel esté descrito con estas palabras en el Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es un mensaje que llega a todo el mundo antes de la venida de Jesús. Anuncia que la hora del juicio de Dios, no está viniendo, sino que llegó. Pero está en el contexto del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno es la buena noticia de que Dios ama al mundo, de que tomó precauciones en la cruz para que a todo ser humano se le pudieran perdonar los pecados. Ese es el Evangelio, y si yo llego al juicio y todos mis pecados son lavados, si la sangre de Dios me limpia de todos los pecados, no tengo nada que temer en el juicio.
Sin duda es una buena noticia. Alan, amo esa idea. Si debo enfrentar al juez y él ya me dijo... si él de hecho ha dicho que soy del todo inocente... ¡Oh, qué alegría! ¡Bendito seas! Comparecer ante el tribunal es fácil así, Sí, ¿no? absolutamente, Esa sí. es la seguridad que tenemos. Llevamos al juicio la declaración de que nuestros... de que nuestros pecados son perdonados si los confesamos a Dios. Y por eso parece, como tú dijiste, Murray, que el juicio es una buena noticia. Jeff, nos preocupa lo que Dios piensa de nosotros. Pero lo importante en el juicio es lo que Dios piensa de Jesús. Es cierto. Y si Jesús es mi reemplazo, ¿por qué miro hacia adentro a mis pecados? Debería mirar hacia afuera al Cordero. Sí. Es lo que Dios piensa de Jesús lo que importa. Sí. Siempre que esté junto a Jesús, Así todo es. estará bien. Tenemos que entender que con el Evangelio no solo mis pecados son perdonados. Estoy vestido, la Biblia usa esta imagen, con la justicia de Cristo. En otras palabras, Jesús me trata a mí como a su propio Hijo, porque cuando confieso mis pecados, Él me da su justicia. Y si estoy vistiendo la justicia de Cristo, ¿qué tengo que temer entonces? ¿Qué tengo que temer? Porque realmente estoy cubierto por Él. Absolutamente cristiana. ¿Puedes decirme cuándo tendrá lugar el juicio en todo este plan? Sí, si vamos al Apocalipsis 22:12, aquí dice que antes, en el versículo 12, dice, «He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Entonces, antes de venir, ya hay una decisión que va a ser tomada para realmente presentar quién de verdad va a ser salvado y quién no va a ser salvado. Él está trayendo la recompensa antes de que Jesús Entonces venga. dices que el juicio tendrá lugar antes de que regrese Jesús. Antes de que regrese Jesús. Esto es algo bueno. ¿Sí? Porque como Jesús intercederá, habrá un juicio. No vendrá como un rey a tomar una decisión. No es que nadie será salvado. Lo hace mientras intercede como sacerdote. La maravillosa noticia es que esta recompensa de la resurrección viene a ser dada a aquellos a quienes Dios ha sellado y juzgado. Maravillosa noticia. Creo que una de las imágenes más claras del juicio está en Daniel capítulo 7. Porque en Daniel capítulo 7 tenemos una visión que recibe Daniel de las 4 grandes bestias que representan a Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Hacia la mitad de esa visión, Juan dice que ve una escena de un juicio que tiene lugar en el cielo. En Daniel capítulo 7, versículo 9, describe a un anciano de día sentado. Y en el versículo 10 un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y al final del versículo 10 dice que el juez se sentó, o el tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Y si seguimos leyendo el capítulo 7 de Daniel, queda muy claro que este juicio descrito viene antes de la segunda venida de Cristo. Como dijiste antes, viene y trae su recompensa. Para eso necesita que haya habido un juicio antes de su llegada, Cierto. para determinar quién recibirá la recompensa y quién no. Creo que en Daniel capítulo 7 está muy claro. Hay una descripción bíblica de un juicio previo a la segunda venida. Un juicio que decidirá quiénes están en Cristo, cubiertos por su justicia, y quienes no están cubiertos por su justicia y fuera de Eso Cristo. también tiene sentido. Alan, cuando Jesús regrese apartará las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Y si va a hacerlo en su segunda venida, significa que antes de su llegada, esa decisión tuvo que haber sido Por supuesto. tomada, ¿verdad? Sí. ¿Qué Sí, dicen? claro, así es. Y mira este pasaje, Jeff. Hay una cosecha. No hay una cosecha cada vez que alguien muere. No hay múltiples cosechas. Estos cabritos no son ni overitos ni cabejas. No son mitad oveja y mitad cabrito. No van a cambiar de bando después de la segunda venida. Hay una sola decisión, una sola cosecha. Sí. Y Dios reconoce a las ovejas porque escuchan su voz y reconoce a quienes han rechazado su amor. Si Dios no ignora nada, ¿por qué necesita libros? La Biblia enseña sobre los libros porque en el texto que acabo de leer dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sí. Y estos libros se abren en presencia del Padre.
Aquí se lo describe como un anciano de días. Pero me parece importante, Jeff, que el mismo versículo, el versículo 10, describe que no es solo Dios el que está sentado ahí en el tribunal. Aquí dice que hay millares de millares, o sea que son muchos, le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Y en otras palabras, este juicio tiene lugar ante ángeles. Y los ángeles no son omniscientes como Dios. Necesitan saber que Dios es justo. En el libro del Apocalipsis hay una descripción en la que todos los seres inteligentes del cielo dicen por qué esos juicios son justos. Para que ellos estén convencidos de que los juicios de Dios son verdaderos y justos, tienen que tener abiertos estos libros de registro de los que habla la Biblia. De modo que la buena noticia es, creo yo, que cuando mi nombre sea presentado, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, cuando mi nombre sea presentado, Jesús estará ahí y dirá que mi presencia lo cubre. Pero los ángeles necesitan saber, con todos los que alguna vez vivieron en la tierra, que depositaron su confianza en Dios, necesitan saber si fueron fieles hasta el final, si continuaron confiando en Jesús. Y por eso, aunque Dios sea omnisciente, los ángeles no lo son, al igual que no lo son los otros seres de otros mundos, porque creo que la Biblia sugiere que el planeta Tierra es un pequeño teatro en el que el drama de todas las épocas, la gran controversia, se desarrolla. Necesitan ver que los juicios de Dios también son justos. Es un gobierno abierto, ¿no? Sí. ¡Cuánta transparencia! Saben, enseño a mis estudiantes que los asuntos del universo son asuntos del universo. Y tenemos la ley de libertad de información, pero Dios va a mostrarlo todo. Sin duda. Sí, parece haber un proceso en la manera en que Dios prepara el juicio para la gente. Y hay una investigación que se hace antes y esa investigación tiene que realizarse hoy, ahora, antes de que Jesús vuelva a venir una segunda vez. Y además está el veredicto. Cuando Él vuelva a venir por segunda vez, separará las ovejas de los cabritos. Y habrá también una toma de decisión. Bueno, esta es la decisión y esto es lo que va a pasar. Aunque para mí, al comienzo, todos íbamos a ser juzgados. Pero sin embargo, al final, Dios mismo lo vamos a mirar y diremos, ¿tú realmente fuiste justo? No sé, en su toma de decisiones. ¿Por qué tal o cual persona está aquí o por qué tal o cual persona no está? Parece que Dios mismo dice, miren, soy un libro abierto. Revísenme. No concebimos un juicio terrenal sin una investigación. Es decir, si imaginamos que los tribunales del país llegan a veredictos sin siquiera analizar las evidencias y confirmarlas o ¡Qué investigarlas. catástrofe! Un tribunal falso. Exacto, Jeff. Sí, sí. Eso pasa con los tribunales humanos. Por eso Dios quiere dejar todo muy claro, quiere mostrar todo antes de todo lo demás. Es una buena noticia que Pablo diga que ha establecido un día en el cual se juzgará. Para Pablo eso era el futuro. Sí. Dios lo ha establecido. Es una buena noticia. En este debate que estamos teniendo sobre la controversia, esto es muy, muy importante porque el diablo, Lucifer, acusó a Dios de ser injusto y desleal. Y el propósito del juicio, me parece a mí, por lo que estamos debatiendo, ya que se abren los libros y se hace un juicio abierto, es que Dios mismo esté sometiéndose a juicio. Sí. Sus acciones están en tela de juicio y ante todo el universo todos tienen la oportunidad de ver que las acciones de Dios Sí, son así es. justas. Y que Satanás Así es que- está equivocado. Claro. Los cargos originales demostraron Exacto. ser falsos. ¿Puedo leer un texto? Me encanta Sí. este texto. En Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, se refiere a los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es un maravilloso resultado. Murray, ese versículo dice que cada persona del universo, incluso el diablo, Sí, va algún día a confesar que Jesús y Dios son de hecho justos sí, e imparciales. sí. Sí. Incluso aquellos que rechazaron su amor. Sí.
Todos van a confesarlo, aunque yo voy a ser destruido. Dios, tú eres justo en lo que haces. Me diste lo que elegí. Sí. Exacto. ¿Sabes? Dios no va a anular la elección de la gente. A los que elijan la muerte, lamentablemente tendrán que dársela. Sí. No hay Sí. alternativa. El propósito de esos libros, al parecer, es que Dios me muestre por qué hizo lo que hizo. A mí me parece que tiene que ser un asombroso Dios de amor para hacer eso. Digo, pensar que va a rebajarse a nuestro nivel para decirnos, les mostraré por qué hice lo que hice. Entonces el juicio es una buena noticia. Libera y destruye y se deshace por completo del pecado, porque después de todo, ¿quién quiere vivir con el pecado? O está rodeado. Estamos todos cansados de oír las noticias. Noche tras noche, hora tras hora, hay destrucción aquí, allí, hay asesinatos y matanzas y abusos. Incluso hay terremotos y desastres naturales que vienen uno detrás de otro y queremos liberarnos de todas esas cosas. Sí. Sí. Y Dios dice que ya es suficiente, que va a llegar un momento en el que volverá a venir y esa investigación se terminará. Sí. El mal tiene un límite, ¿no es una Sí. buena noticia? Sí. Dios Sí. puso un límite. Murray, estabas hablando de eso antes cuando dijiste que el concepto hebreo del juicio es... adelante, ya sabes, adelante y rápido, rápido. Sí. Ujú. Lamentablemente, parece que todos estamos influenciados en los tribunales de nuestro país por la idea griega de que todo tiene que ser una confrontación. Lamentablemente, cuando aplicamos eso a la Biblia y leemos juicio en la Biblia y pensamos en una confrontación, Claro, sí. en lugar de entender que el juicio en lo que a Dios se refiere es arreglar las cosas, resolverlas. Sí. Ya están bien porque yo perdoné sus pecados. Sí. Para nosotros es natural pensar en un logro. Sí. Por eso pensamos que es nuestra tarea en vez de expiarlo, que es la tarea de Dios. Sí. Si soy inocente, no tengo nada que temer en un tribunal que está basado en la justicia. La buena noticia sobre el juicio de Dios es que soy inocente, sin importar lo que haya hecho, por la cruz. Claro. Por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Todos mis pecados están perdonados y olvidados. Eso a mí me da mucha confianza y seguridad absoluta. Claro. Ujú. Es así. Claro. Lo es. Eso lo confirma ese texto. ¿Cuál era? ¿La primera de Juan? Sí, la primera de Juan. ¿1:9? Sí, la primera de Juan. Si 1:9. confesamos nuestros pecados, Él es Él fiel. es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, claro, y de uno hecho, o dos así es. versículos más adelante dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, uno que nos defiende, que está ahí, respondiendo a Dios en nuestro nombre, convenciendo a Dios de que nuestros pecados están perdonados, de que somos dignos de la vida eterna por lo que Jesús hizo. Murray, ¿por qué crees que es importante que el carácter de Dios sea reivindicado? No querríamos volver a pasar por este experimento del pecado, ¿no? Dios tiene que asegurar el universo por toda la eternidad. Tiene que hacer que todas las personas se quiten todas las dudas sobre el hecho de que las actividades de Dios fueron por amor. Creo que el juicio nos permitirá a todos nosotros aceptarlo y ver que este transparente Dios de amor siempre actúa en pos de nuestro bien. Estaba pensando en un versículo, está en Nahum. El profeta dice que no tomará venganza dos veces. Sí. Sí. Porque estoy seguro de que a todos nos dijeron, ¿cómo saben que todo esto no va a empezar de nuevo? ¿No? Lo que tú dices es que la reivindicación de Dios es que va a poner todas las personas en el universo, a todos los ángeles. Nunca más alguien va a cuestionar el hecho de que Dios es amor. Cada átomo resonará con este mensaje, que Dios es amor. No es solo que hace cosas de amor aquí y a veces, pero Dios es por naturaleza amor. El amor personificado. Y cuando entablamos esa relación, cuando aceptamos a Jesús, Él escribe en esos... Antes hablamos de libros. A mí Sí. me encanta pensar que al lado de mi nombre, cuando cometí un error, Él escribe
perdonado. Sí. Ya saben, perdonado. Sí. Y yo puedo tener confianza al saber que Dios me perdonó. Y por eso me parece que tenemos que tener confianza al ir al juicio. Me parece que tenemos que decir adelante, ¿no? Adelante porque será el fin del pecado. Del sufrimiento, de la muerte. Como notamos una vez más hoy al estudiar este maravilloso tema de esta gran historia épica, recuerden que estamos en una controversia. Satanás acusó a Dios de ser injusto, de hacer una ley que es imposible de respetar, y está buscando errores. Una de las grandes cosas que yo solía creer antes de empezar a estudiar la Biblia era que Dios buscaba los errores en mí para darme una fuerte golpiza en cuanto cometiera otro error. Qué alivio sentí cuando empecé a estudiar la Biblia y descubrí que Dios es lo opuesto a eso. Él busca excusar para hacerme entrar en el cielo. Y el juicio es una buena noticia. Dice que el mal que está en el trono desde hace tanto tiempo por fin va a ser llevado al patíbulo y él va a triunfar finalmente. Y mencionamos en nuestro debate ese hermoso versículo de la primera de Juan capítulo 2 y versículo 1. Voy a volver a leerlo porque es un versículo maravilloso. Dice: hijitos míos, Dios nos considera sus hijitos. Los que estamos cerca de niños sabemos que siempre los justificamos y Dios nos considera a nosotros sus hijitos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero lamentablemente cometemos errores y por eso me encanta el resto del versículo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Tenemos un abogado. Cuando uno tiene dificultades va en busca de un abogado porque quiere que él lo defienda a uno ante un tribunal. Aquí la Biblia dice que tenemos un abogado. Eso dice que tenemos un abogado. Ya lo tenemos. Es un gran abogado. Es Jesús. Claro que sí. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué maravillosa promesa! Yo quiero pedirles a todos los televidentes hoy que acepten a Jesús como su Salvador. Así no tendrán que temer nada del juicio. El juicio es una buena noticia porque nos ha perdonado nuestros pecados. Voy a invitarlos a inclinar la cabeza conmigo mientras oro para invitar a Jesús a sus corazones, para que así puedan estar junto a Él y que estén seguros de que sus pecados serán perdonados. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por la maravillosa seguridad de la que estamos hablando, la seguridad de que los pecados serán perdonados, de que no tenemos nada que temer en el juicio, de que estás de nuestro lado y de que buscas las excusas para hacernos entrar en el cielo. Las únicas personas que estarán perdidas serán las que elijan estar perdidas. Señor, hoy, de la mejor manera que conocemos, queremos aceptarte como nuestro Salvador. Queremos poner nuestra decisión del lado de Jesús. Bendice a los televidentes, manténnos leales, manténnos fieles a ti mientras continuamos estudiando. Que tu presencia esté con nosotros. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén.